Pensar la fe hoy significa algo muy distinto que hace 200 años. Durante el siglo XVIII, la pobreza y la enfermedad eran moneda corriente en América. Cada tanto, esta región del continente sufría a causa de epidemias y pestes. En ese marco, llegó a Córdoba una extraña orden de sacerdotes de los que hoy casi nada se conoce. Para indagar en su historia, es preciso salirme un poco de la ruta, entrar en la ciudad. Aquí yace un pueblo colonial que debo desenterrar para descubrir la obra de estos hombres, mitad médicos, mitad sacerdotes, los betlemitas. El Molino de Torres es un lugar fundamental para entender la historia de los betlemitas. Acá funcionó la molienda que abastecía el hospital que la orden poseía en el centro de la ciudad. El Hospital de San Roque, el cual brindaba asistencia a las mujeres, pobres y esclavos. En la excavación que realizamos encontramos objetos que nos aportaron datos relevantes para reconstruir esta historia. Gracias. Un frasco de farmacia del siglo XIX. La verdad que un hallazgo interesante porque nos hace preguntarnos qué habrá tenido adentro. Y eso nos permite penetrar en algo que es muy interesante en Córdoba, la historia de los betlemitas. Esa orden americana creadora de hospitales que siempre ayudó a pobres, marginados, incluso a los ejércitos en las luchas, a veces con una vida disipada, pero que siempre trabajaron en beneficio de otros. Vamos a tratar de entender un poco qué pasó. Me contacté con la doctora Ana Inés Ferreira, especialista en los betlemitas de la región. Contame un poquito cómo llega la orden esta diferente de los betlemitas acá a Córdoba y qué historias traen. Es una orden que se forma en América por un canario de Tenerife, un humilde pastor que llega a América, a Guatemala, y entra en los franciscanos con la voluntad de ser sacerdote. Ese fraile franciscano se llama Pedro José de San Bentancur. A la muerte de él, otro continuador, otro miembro del grupo, va a darle forma ya de orden. Solicita al obispo que le dé permiso para retirarse de los franciscanos y crear una orden aparte. Bueno, eso no es poca cosa, ¿no? Esto va a ser la orden de los betlemitas, que van a tener como objetivo precisamente dedicarse a los hospitales públicos. Ya en 1655, 60, 70 ya están formados como orden. Crean un convento y se van a extender por toda América, por Perú, por México
y llegan primero a Buenos Aires y finalmente, por gestión del obispo Diego Salguero de Cabrera y Cabrera, llegan a Córdoba. El obispo Salguero era un hombre fuerte de la comunidad, un hacendado rico. Como la mayoría de los sacerdotes de esa época, tenía terrenos y propiedades en toda la provincia. Él tenía la idea de fundar un hospital en Córdoba, ya que hacía más de 50 años que no existía tal institución en la Córdoba colonial, por lo que decidió donar propiedades a los betlemitas para que construyeran uno. Para seguir los pasos de estos sacerdotes, lo mejor sería conocer su obra a partir de la arquitectura, los edificios por los que transitaron. El próximo destino es la cripta del antiguo noviciado construido por los jesuitas, pero que en años más tarde fue cedido a los betlemitas. Los jesuitas quisieron construir en este lugar un gran templo, que comenzó por su cripta, por sus cimientos. La iglesia finalmente no se hizo. Quedó abandonada y se redescubrió y restauró en el siglo XX. El administrador de este sitio nos muestra y nos explica las tareas que se realizaron para descubrir y luego poder restaurar este lugar en el medio de la ciudad de Córdoba. Ubicándonos en el año 1989, que fue el año de la recuperación o del redescubrimiento de nuestra cripta jesuítica, hubo un vecino del lugar que fotografía todo ese proceso. Por ejemplo, en esta primera foto está cuando se levantó parte del pavimento y dio o entró la luz a ese lugar. En la segunda foto podemos ver que los obreros han hecho una canaleta. ¿Por qué? Porque en caso de lluvia, el agua, como esta avenida baja hacia el río, no cayese el agua hacia adentro. También tenemos acá el muro que vemos a través de la puerta, es el muro que se derribó para poder ingresar al recinto de la cripta. Y en el otro sector se construye un hall de ingreso totalmente con equipamiento moderno para mezclar el hoy y el pasado a través de esa puerta construida toda en piedra. Bueno, es una historia súper interesante porque, bueno, son los inicios del tema, como decías, en la ciudad de Córdoba, y es el inicio de una nueva forma de recuperar un patrimonio urbano, histórico, importante, significativo, y que estaba debajo de la calle, debajo de los pies de la gente que caminaba. Ponete a pensar que esto fue el primer trabajo de arqueología urbana que se hizo en Córdoba. Las ciudades con una fuerte impronta colonial son propicias para los hallazgos arqueológicos, testimonio imprescindible para reconstruir el pasado. Pero no salgo de mi asombro al escuchar en qué circunstancias encontraron la evidencia de esta cripta. Estos restos que tenemos son del periodo de 1928, cuando se ensancha la calle Colón para transformarla en avenida, se le corta la bóveda a la cripta y viene material de relleno. Allí se supone que estos restos vinieron. Esto es muy interesante porque es una cerámica cuya pasta es de tradición originaria local. Sí. Es una belleza porque imita esos pequeñas escudillas en que comían los españoles desde muy temprano. Y bueno, pese a que es pequeña y no está pintada y no tiene decoración, tiene un valor extraordinario para entender el pasado, ¿no? Los objetos encontrados, rotos, restaurados, nos permiten analizar y comprender cómo era la relación, los vínculos de los que aquí vivían, qué consumían, qué tomaban y cómo lo hacían. Una hermosa botella holandesa, de los lugares del mundo desde donde nos llegaban las cosas. Puede haber sido de ginebra o de agua mineral, más probablemente. Es una cerámica interesante, pues de alta cocción. Esto no se hacía en América, no se llegaba a esta temperatura de cocción. Pero esto es de
probablemente de la primera época que se encontró la cripta, en 1928. Sí. Esto era la basura habitual y Lo común. que exactamente Estos se había dejan tirado de ahí, llegar, sí. claro, con la Primera Guerra Mundial. Se acaban cuando se cierran las importaciones, y es reemplazada en la industria nacional por el vidrio. Los betlemitas de Córdoba eran realmente pocos. Contaban con escasos recursos económicos. Los jesuitas, sus hermanos mayores, gozaban de las donaciones de edificios y dinero de las familias acomodadas. ¿Cómo consiguieron los betlemitas entonces hacerse propietarios de esta cripta? Cuando los jesuitas llegan aquí a Córdoba, el lugar que ellos primero ocupan fue la donación de la Casa de los Mujica, que hacía esquina en Calle Ancha, hoy llamada Avenida Vélez Sarsfield, y la Calle Colón. Allí comienza a funcionar el noviciado jesuítico, y de allí que el lugar se llama Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo. ¿Está? Luego los jesuitas van a la manzana jesuítica, luego ellos son expulsados y queda a la deriva. ¿Está? La Junta de Temporalidades, ¿qué hace? Decide que este predio, conjuntamente, tanto la cripta como la casona de los Mujica, fuera para otra orden religiosa, que eran los betlemitas. Y ellos estaban en la construcción del Hospital Santa Eulalia, hoy llamado Hospital San Roque. Me pregunto, ¿cómo curaban los betlemitas? ¿Cuáles eran sus técnicas e influencias? Un ejemplo que nosotros sabemos poner es que cuando surge en uno de los grandes hospitales o sanatorios suizos, que los mejores partos de la mujer debían ser en el agua. Principio básico de los betlemitas en el 1800 en nuestra Córdoba. Esos conocimientos ellos los tenían y era la medicina del momento, de ese momento, ¿no? Y hoy llamada medicina alternativa. Sería también interesante pensar esa otra opción, ¿no? Esa otra posibilidad de que estaba creciendo en el mundo un tipo de medicina que no estaba controlada por la religión, que no era parte de la religión, así como el registro civil, es decir, la vida, la muerte, los nacimientos, etc. Y el Estado estaba avanzando, los estados nacionales, en el manejo de este tipo de cosas. Es decir, que ya estaba creciendo a principios del XIX un nuevo modelo, una nueva forma de hacer medicina, al margen de lo de las clases sociales, ¿no es cierto? Una manera más pragmática y menos religiosa. Exacto. Trajeron ideas y métodos de Europa, aplicaron conceptos de vanguardia para la época, hicieron aportes fundamentales en el cuidado de enfermos y los hospitales. Me vuelvo a preguntar y no puedo responderme, ¿cómo es que nadie conoce a los betlemitas? Para entender mejor el Hospital de los Betlemitas, vamos a tratar de penetrar en una serie de lugares un poco recónditos, pero que todavía nos muestran vivo parte de su pasado. Para seguir el relato betlemita, es preciso salir del noviciado y caminar por la ciudad hacia otro punto, otro antiguo edificio, el Hospital de San Roque. Junto con Adrián Carbonetti, visitamos lugares donde nadie había estado aún. Encontramos una cisterna de principios del siglo XIX, quizás lo único que quede de aquella primera fundación del hospital. Se encuentra en perfecto estado de conservación. Impresiona entrar en la cisterna de un aljibe que estuvo cerrado y olvidado y sin uso a lo largo de, no sé, mucho más de un siglo, ¿no es cierto? Y que esté conservado intacto, por lo menos a los ojos de la preservación del patrimonio, está intacto. Bueno, este edificio fue construido en 1800 aproximadamente por los padres betlemitas. El hospital en ese momento no era como tal como lo conocemos hoy, no cumplía la función que cumple hoy, sino que era un lugar donde se hospedaba a los pobres y donde se trataba de curar. Bueno, el concepto de salud pública es bastante posterior, sin embargo, podemos hablar de cierta salud pública
incluso a partir de la administración del Marqués de Sobremonte, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hacen acá y que lo hace junto con los betlemitas es poner un pabellón para mujeres pobres, cosa que antes no existía. Paradójicamente, así como hay restos del siglo XVIII, también hay restos del siglo XX. Vamos a tratar de penetrar dentro de los sótanos del edificio actual. Yo veía esta ventanita como... Resulta interesante ver que aquí se está formando un nuevo sitio arqueológico, algo que desde el presente tendrá sus efectos en el futuro y que será estudiado quizás dentro de 100 o 200 años, mostrando cómo era un hospital en el siglo XX. Qué increíble como lugar, ¿no? Sí, la verdad que no creo que haya entrado nadie en mucho tiempo. Inusitado que debajo del hospital haya esta... Es gigantesco, son habitaciones y habitaciones. Y bueno, y sin uso además. No creo que el hospital le sobre espacio probablemente. Ya pertenece a la modernización del hospital, ¿no? Ya hemos pasado la etapa de los betlemitas. ¿Cómo tenemos un patrimonio? Es un patrimonio que está destruido. Y olvidado, desusado, digamos. Las políticas de conservación del patrimonio no están del todo claras. Y este hecho se ve reflejado a lo largo de distintas épocas y en diversos lugares. Córdoba no es la excepción a esta variable, que resulta dramática para la arqueología y para todos. Los hombres pasan, pero las obras quedan. Del antiguo hospital de los betlemitas ya no queda nada. Pero quedaron muchos otros hospitales y fundamentalmente quedó la gran lección de la historia. La necesidad de una medicina social que se ocupe de cubrir a toda la población. Al igual que los jesuitas, los betlemitas tuvieron un sistema de organización económica que giraba en torno a una sede central que fue el hospital. Grandes estancias y quintas cercanas para el abastecimiento de productos básicos que permitían su sostenimiento. Atraído por una historia de tintes cinematográficos, voy a averiguar qué pasó en este sitio emblemático, el puesto y molino de Torres, el complejo industrial de molienda más antiguo de la ciudad. El licenciado Alfonso Uribe es quien mejor estudió este sitio, que se encuentra en buen estado de conservación si se lo compara con la iglesia y con el hospital. ¿De qué época es esto? ¿Cuándo se construyó todo esto? Y mira, Daniel, el obispo Salguero deja este lugar conocido como el Molino de Torres a los betlemitas. Cuando se hacen cargo los sacerdotes betlemitas, van a ampliar toda la propiedad y construir y ampliar este puesto y el molino para la producción de todos los bienes que iban a servir para alimentar a los enfermos que estaban en el hospital de San Roque en la ciudad de Córdoba. Y él, a partir de ese momento, se lo conoce como el molino de los barbones, porque los betlemitas tenían como característica de usar barba. E incluso aparecen así en muchos de los mapas y planos de la época. Ellos van a ser los que se van a encargar de construir, ampliar el edificio, poner las rejas que vos podés ver en estos lugares. Sí, sí. Y ellos van a usar este lugar, como te decía, para mantener y alimentar a los enfermos que ellos curaban y mantenían en el hospital. Por ejemplo, cuando atendieron a los soldados de las invasiones inglesas, los ingleses que estuvieron internados allí en el hospital. Ahora, ¿cómo logra el obispo tener esta cantidad de bienes que no son de la orden, sino son privados, ¿no? La familia de Salguero va a contar con muchos bienes en todo el territorio provincial. Es un momento en donde se está ampliando la conquista, donde se está ocupando el territorio, y a partir de eso él ingresa a la orden religiosa, pero hereda los bienes familiares y los amplía. Él va a ser uno de los comerciantes más ricos de Córdoba, ¿no? Está entre los 3 comerciantes más ricos de Córdoba. ¿Por qué?
porque se encarga de vender mulas al Alto Perú, a la adquisición en sí de propiedades muy ricas, de tener joyas, que va a ser las que al momento de su muerte él va a donar a todos, a la orden de los betlemitas. Lo único que no queda, aunque hay una disputa a largo plazo en manos de los betlemitas de sus bienes, van a ser los esclavizados, los negros. Ellos van a ser los únicos que van a ser heredados a uno de sus sobrinos, que fue Manuel Salguero. Ahora, esto que ahí estamos viendo atrás del vidrio, parece mucho más antiguo. Exactamente. O hay dos épocas, o algo pasó, diga. Cuando hacemos la excavación y estuvimos trabajando, lo que pudimos ver también que en el interior del edificio, en los pisos más antiguos eran de piedra bola y había fogones, un fogón central en donde se reunía la gente al momento de la comida y para cocinar, ¿no? Entonces, parte de esa construcción del 1600 es lo que vemos en este muro, y las ventanas, en cambio, van a ser adaptaciones que van a realizar los betlemitas para su uso, ya que ellos lo adaptaron. Me parece interesante porque, digamos, la lectura del paramento, la lectura de la pared es una arqueología vertical. Sí, vertical. Es como que la pared es el resultado de un trabajo hecho por gente a lo largo del tiempo, con objetos materiales distribuidos de cierta forma y que se fueron cambiando y transformando en el tiempo y en el espacio. Y eso es arqueología, ¿no? Sí, ¿cierto? sí. Incluso tiene muy interesante que hasta este edificio nos deja hasta la ideología de los betlemitas. ¿Y cuál era? Porque ellos muestran a través de estas construcciones y del trabajo que le ponen y la ampliación del molino, la necesidad primero de curar en este periodo colonial a estos grupos que a lo mejor no eran los que de altas condiciones económicas, sino que eran la gente del común. Además, la lucha que ellos realizan para cuidar también de los esclavos que tenían y de permitirles también estar en estos lugares como en lugares libres. Pensemos que en este lugar había nada más que un betlemita y alrededor de 20 africanos, 20 esclavos. Y cómo ellos, incluso en un punto, eran bastante revolucionarios para la época, no solo por el curar y lo que traían, sino también por los enfrentamientos políticos y las defensas que hacían de la política cultural y municipal de la época. El proceso de anticlericalismo que se vivió en el país con las reformas rivadavianas les quitó poder, fundamentalmente económico, a muchas de las órdenes religiosas. Algunas de ellas lograron sobrevivir, las más poderosas, las más numerosas. Otras, como los betlemitas, sufrieron una gradual disolución. Bueno, este es el antiguo molino de los betlemitas. Lo que sucede es que después, con el paso del tiempo, se fue modificando y pasó a tener el nombre de Molino de Torres. Torres fue el último administrador de los padres betlemitas que administraba este lugar, y al momento de dejar la propiedad, el último de los betlemitas, que fue Félix del Rosario, al abandonarlo, él se hace cargo, compra esta propiedad y la comienza a explotar. Y él le hace modificaciones y mejoras, y dentro de lo que estamos viendo, las mejoras son estos instrumentos metálicos, que en realidad lo que vemos es la turbina, el árbol y uno de los engranajes que hacían girar posteriormente las piedras de moler. Me da las sensaciones de que es una orden que está entre el antiguo régimen, entre la tradición y la modernidad, ¿no? Entre una medicina manejada por Dios y una medicina científica. Está en la transición entre un sistema de molienda tradicional y un sistema de molienda moderno, de tecnología importada, probablemente de Inglaterra, supongo. Es decir, no sé, ellos vivieron eso, lo entendieron, lo vieron, no lo vieron, no era importante. Es una pregunta que me hago, ¿no? Si en cierta medida finalmente no son expulsados por estar en el cruce
entre la modernidad y la tradición. Los betlemitas fueron una orden religiosa de mucha participación social, de mucha participación política. Como la orden de disolución de la orden viene a través del gobierno de Rivadavia, va a ser un proceso no de expulsión inmediata, sino lento. Van perdiendo los sacerdotes, se van retirando los frailes hospitalarios, van trasladados a otros lugares, hasta que el último que queda, que ya era muy anciano, que era Félix del Rosario y muy reconocido por las prácticas médicas que él realizaba aquí en Córdoba, ya impedido, tiene que abandonar ya el lugar y quedan todas las propiedades que primero habían sido de Salguero, habían pasado los betlemitas, en manos del gobierno de la provincia de Córdoba, que en ese caso deciden vender ya en última instancia este lugar. Y se lo venden, que debe haber sido también medio un arreglo en ese momento, al que había sido el administrador de los betlemitas, que era don Torres, el señor Torres. Y él es el que le vuelve a realizar las mejoras y empieza cada vez a producir y mejorar las instalaciones de este lugar. Excavar un molino betlemita como este resulta fascinante, porque es una obra civil. El tipo de edificios que la sociedad no ha preferido conservar en lugar de las iglesias o los conventos. Cada centímetro que se excava la tierra lo que nos explica es cómo vivían los esclavos, los molineros, la gente que venía todos los días a moler su maíz, cómo comían, qué hacían mientras esperaban. Son historias fascinantes para tratar de descubrir y probablemente la arqueología nos diga mucho sobre ello. En la ciudad de Córdoba se crean 2 sanatorios que son exclusivamente para tuberculosis, justamente por el miedo al contagio, esta necesidad de aislar, ¿sí?, al vivir. El Estado colonial que nosotros venimos trabajando es un Estado racista, discriminatorio, con las clases bien jerarquizadas, bien separados, cada uno sabía dónde debía estar. El Estado nacional que se construyó en el siglo XIX, todo lo contrario, es un Estado liberal donde todos tenemos derechos civiles, políticos y los derechos sociales supuestamente venían como consecuencia de la adquisición de los derechos civiles y políticos. Había un discurso homogeneizante, somos todos ciudadanos, no importa de dónde venimos.